Espero que para la próxima semana tenga el Camtasia instalado para hacerlo mejor con Camtasia. Capítulo 4, lenguajes y gramáticas independientes del contexto. Entonces, hoy aprendemos una nueva idea y es, hasta ahora hemos hablado de autómatas que funcionan para procesar cadenas. Es decir, si yo ya tengo una cadena, pues la proceso a través de mi máquina y mi máquina me dice, sí, esta cadena está en tal lenguaje. O no, no está en tal lenguaje, que eso es muy útil para los compiladores, ¿verdad? Porque tú puedes escribir un programa de C++ y lo pasas por el compilador y dice, sí, este lenguaje está, esta cadena, que es tu programa, está en el lenguaje de C++, es decir, que tu programa compiló, ¿sí? Y si no está, entonces toca hacerle correcciones a esa cadena para que cumpla con las reglas de C++. ¿Sí entienden ese concepto, verdad? Ahora vamos a hablar de las gramáticas que generan cadenas, ¿sí? Esto es decir, estas son las que te dicen cómo construir las cadenas, porque hasta ahora nada nos ha dicho cómo construir las cadenas. Sí, podemos tomar una máquina y seguir los caminos aleatoriamente y generar también de esa forma, pero hay una forma más formalizada para expresar lo que puedes generar con ese lenguaje. Sí, entonces vamos a hablar de las gramáticas. De hecho, ustedes ya deben saber lo de las gramáticas, ¿verdad? ¿Cómo funciona la gramática del español? Tenemos una oración, ¿verdad? O un enunciado, y eso se forma a través de un sujeto y un predicado. Y ese predicado se puede separar en un verbo y tal vez un objeto, ¿verdad? Y el sujeto puede separarse en el pronombre es un ejemplo, otro es un sustantivo, sí, un propio sujeto, pero también tiene, por ejemplo, el artículo definido o indefinido. Todo eso es la gramática. Entonces vamos a ver cómo se especifica la gramática. Bueno, de hecho, las gramáticas generativas y en particular independientes del contexto, G y C, fueron introducidos por un hombre muy, muy inteligente que se llama Noam Chomsky. ¿Sí lo conoces? Ese nombre, bueno, Noam Chomsky es como tal vez el izquierdista más famoso que hay, ¿sí? Vivo, porque hay izquierdistas más famosos y están muertos, ¿sí? En 1956 sí, pero el man todavía está vivo, tiene como unos 90 y pico años y escribe muchas cosas muy interesantes, no solamente de sistemas de ingeniería de sistemas o sistemas de computación, sino de política, ¿sí? Entonces, y de hecho Noam Chomsky apoyaba la candidatura de Petro. Okay. Listo, entonces es ese mismo Noam Chomsky que describió las gramáticas independientes del contexto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una gramática independiente del contexto? Que también se llama gramática contextual. Pues recuerden que cuando hablamos de máquinas de TFAs hablábamos de una quintupla o una septupla. En este caso es una cuádrupla, qué pena. Donde tengo B, sigma, S y P. Donde B es mi alfabeto, ¿sí? Entonces reemplaza lo que era sigma. Es mi alfabeto cuyos elementos se llaman variables o símbolos no terminales. ¿Ok? Esto es importante aquí, no terminales. También tenemos el otro alfabeto que sigue siendo el alfabeto sigma, que es los elementos que se llaman símbolos terminales, ¿sí? Entonces, se exige, muy importante palabra, se exige que los alfabetos sigma y B sean disyuntos. ¿Qué significa que sean disyuntos? Que no tienen nada en común. O expresado en forma matemática, la intersección entre sigma y B es igual a vacío. ¿Ok? Listo, una variable especial de B se llama S y S es llamado el símbolo inicial, entonces lo pueden pensar como si fuera Q0,
¿sí? ¿De dónde se empieza esta gramática? Y por último tenemos un conjunto finito P, ¿sí? Que es un subconjunto de B cruzado por B unión con el alfabeto, que se llaman producciones o reglas de reescritura. Una producción que hace, una producción A, W, de P, de G, de la gramática, se denota A, se lee A, produce W. ¿Ok? Y su significado es, la variable A se puede reemplazar o sobreescribir por la cadena W. ¿Ok? Entonces son reglas de producción. En la producción A produce W, A se denomina la cabeza. Esta es la cabeza y W se denomina el cuerpo de la producción. ¿Ok? Entonces igual cuando empezamos con lo que era máquinas finitas y todo eso, teníamos unas definiciones, unas notaciones que tenemos que entender. ¿Ok? Las variables se denotan con mayúsculas, los elementos se denotan con minúsculas. ¿Ok? Entonces, mayúsculas son variables, minúsculas son símbolos terminales. ¿Listo? Y entonces, si yo tengo U y B, que son parte de P, o sea, mi producción, de mis producciones, yo tengo que A produce W como una producción, entonces se dice UWB se deriva directamente de UAB, lo cual se denota de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, aquí van a notar que aquí tengo mi U, y aquí tengo mi B, y aquí tengo mi U, y aquí tengo mi B. ¿Sí? Es decir, estas no cambian, pero aquí tengo una variable y esa variable se reescribe o produce la cadena W. ¿Ok? Entonces son reglas de producción. Si se quiere hacer referencia a la gramática G, se escribe, bueno, con la gramática G tenemos esta regla de producción, o también esto. ¿Ok? Entonces, si yo tengo estas cadenas, ¿sí? Y son las cadenas de mi gramática, y hay una sucesión de derivaciones directas, o sea, U me da U2, y U2 me da U3, y UN a la 1 me da U a la N. Se dice que U a la N se deriva de U a la 1, y se escribe que de U a la 1 puedo llegar eventualmente a U a la N siguiendo una multitud de reglas de producción. ¿Ok? La anterior sucesión de derivaciones directas se presenta como U a la 1 a la ¿ok? Y eso es equivalente a esto. Y se dice que es una derivación o una generación de U a la N a partir de U a la 1. ¿Ok? Para toda cadena W se asume que hay una, bueno, de W llega a W, por lo tanto U a la B significa que B se obtiene de U utilizando 0, una o más producciones, ¿sí? Entonces aquí está diciendo que se produce W de W, en este caso con 0 producciones, ¿sí? Porque no hay que hacer nada en realidad, no hay que sustituir ninguna variable. Ok. Análogamente, esto significa que hay por lo menos una producción, ¿sí? Utilizando una o más producciones, ¿ok? Entonces, seguimos repitiendo algunos símbolos que ya ustedes reconocen que hacen ciertas cosas. El lenguaje generado por una gramática, ¿dónde se me fue? Ah, listo. El lenguaje generado por una gramática G se denota el lenguaje generado por una gramática. Y se define como el lenguaje generado por una gramática es W del alfabeto, tal que desde el símbolo de inicio yo puedo llegar a la producción de esa cadena. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Un lenguaje L sobre un alfabeto sigma se dice que es un lenguaje independiente del contexto si existe una gramática independiente del contexto tal que el lenguaje de esa gramática me genera ese lenguaje. Entonces, dos gramáticas, G1 y G2, son equivalentes si producen o generan el mismo lenguaje.
¿Ok? La denominación independiente del contexto proviene del hecho de que cada producción o regla de reescritura se aplica a la variable A independientemente de los caracteres que lo rodean, es decir, independiente del contexto en el que aparece A. ¿Ok? Entonces, suficientes definiciones, vamos a mirar qué significa todo esto. ¿Ok? Yo tengo una gramática. Esta es mi gramática. Mi estado inicial o mi regla inicial o mi variable inicial es S. Mi alfabeto es A y tengo solamente dos producciones. Entonces, ¿cuáles son esas producciones? De S yo puedo producir AS. Y de S yo puedo producir lambda. ¿Ok? Entonces, se tiene que S produce lambda y entonces, si yo tengo de S yo puedo producir AS, ¿verdad? Y pues yo puedo tomar este S y otra vez puedo volver a producir otro AS. Y lo puedo repetir y lo puedo repetir y lo puedo repetir, ¿sí? Un sinnúmero de veces. E incluso como yo tengo que S también me produce lambda, yo puedo reemplazar el último S con lambda. ¿Sí? Y de ahí ya no tengo nada más. Entonces, con esta gramática, yo soy capaz de generar mentiras, miento. Yo puedo generar ¿qué? ¿Qué lenguaje? A más. ¿Y por qué a más? Porque mínimo, no, yo puedo tomar esta, entonces sí esa estrella, porque yo puedo tomar cualquiera, en cada iteración, yo puedo tomar cualquiera de estas dos reglas, ¿sí? Entonces, de inicio yo puedo empezar con esta, y eso me da lambda, ¿sí? Entonces, A estrella, pero de la misma forma puedo producir A, puedo producir AA, puedo producir AAA, y así es que funciona la gramática. Pregunta. Listo, esas son mis producciones. ¿Ok? Entonces, digamos que lo vamos a hacer en forma de árbol. Entonces, yo empiezo inicialmente con S. ¿Ok? Estoy aquí. Eso fue, no lo hace. Sí. ¿Ok? Ahora, yo de aquí tengo que avanzar escogiendo una de las producciones, una de las reglas de producción. Tengo la opción de escoger esta o de escoger esta. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Si yo uso el primero, entonces quedo con lambda, porque sustituyo S por lambda y terminé. Ya no hay más variables. Cuando ya no hay más variables, ya no puedo continuar. Entonces tengo lambda. ¿Qué más? Ahora, yo ya me puedo regresar porque con lambda no fue muy interesante, ¿sí? Entonces puedo escoger la otra producción que es AS. Entonces, ¿qué me produce? Me produce A y me produce S. En este momento tengo que hacer algo con la S porque yo no puedo dejar variables. Entonces tengo una opción. ¿Cuál voy a escoger? Puedo escoger cualquiera. ¿Cuál quieres escoger? Otra vez la S. Entonces, otra vez la desarrollo a A y la S. ¿Sí? Bueno, entonces para la siguiente escogemos lambda. ¿Sí? Y ya no tengo más variables. Entonces la cadena que tengo es AA. Bueno, lambda la botamos porque lambda es inútil. Eso es la gramática. Así es que genero a través de mi gramática, y así es que se puede especificar la gramática de Java, de Python, de C++, ¿ok? Esto es lo que usan los compiladores. Bueno, los parsers, vamos a decir más bien, ¿ok? Listo. De manera más simple podemos... bueno, creo que aquí está todo eso. No, listo. Aquí tenía dos reglas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de manera más simple, yo puedo especificarlo de esta forma. ¿Sí? Porque las dos tenían la misma variable en la cabeza. Acuérdense, la cabeza y ¿cuál era la otra? El cuerpo. ¿Sí? Entonces, como los dos tienen la misma cabeza, entonces podemos unir las cabezas y tener una sola cabeza y tengo
Entonces, la gramática de A estrella es así. ¿Ok? S produce AS o lambda. ¿Ok? Aquí hay una más complicada. Pero bueno, vamos a probar los cerebros de este cuarto. ¿Cuál sería la gramática? ¿Qué cambiaría acá para que fuera la gramática A más? Entonces, S me da AS y ya. Pero entonces, ¿cómo termino? La recursión. Porque bueno, vamos a seguir. Que sea A. O que sea A. Entonces, si reemplazo aquí con A, entonces me da A más. Porque empiezo con S y tengo dos opciones. AS o A. Bueno, escojo A y ahí tengo A. Y si quiero más, entonces escojo el otro camino. Pero siempre termino con A. ¿Listo? Ok, perfecto. Ok, la gramática siguiente, esta gramática, se puede presentar de la siguiente forma. Vamos unificando las cabezas. Entonces, esta empieza con S, esta y esta empiezan con S. Y las otras empiezan con A. ¿Sí? Entonces, de S, si yo tengo la variable S, lo puedo reemplazar por AS o por BA o por lambda. Y si tengo la producción A, lo puedo reemplazar por BA, por B o por lambda. ¿Ok? Entonces, se tiene S da lambda, todas las demás derivaciones en G comienzan ya sea con la producción de SAS o SBA. Creo que se está muriendo. Bueno. Sí. Ok. Entonces fíjense que en este caso tenemos una cosa interesante. Es que, bueno, lo teníamos en el caso anterior. De acá puedo producir otra variable para seguir la recursión. Pero además puedo producir que me lleva a otro conjunto de producciones. ¿Sí? Entonces así es. Correcto. Pero siempre tenemos que empezar por S. Pero sí, de S yo puedo producir BA. ¿Sí? ¿Ah? No, en esta sí no se puede devolver a S. Correcto, entonces hay un lenguaje, entonces se puede escribir la expresión regular que corresponde a esta gramática. ¿Ok? Listo, entonces, por lo tanto, tenemos, si seguimos este camino, producimos todas las A's. Si vamos por este camino, producimos todas las B's. Y si vamos por este camino, combinando aquí, podemos producir todas las A's seguidas por todas las B's. Y no se puede regresar a la A. Entonces, ¿qué lenguaje es esto? A estrella, B estrella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos aquí los lambdas. ¿Sí? Bueno. Okay. Las siguientes gramáticas también generan A estrella, B estrella, pero se ven un poco diferentes. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Hay muchas gramáticas para el mismo lenguaje. ¿Ok? Hay varias soluciones, así que no quiero que estén dándome la misma solución. ¿Sí? Ok. Trabajo en equipo, sí, ¿verdad? El problema es que esos equipos son tan débiles como el enlace más débil. ¿Cómo es ese dicho? Yo no lo sé en español. Una cadena es tan fuerte como su miembro más débil. ¿Ah? ¿Es la U? Eslabón. Ok, eslabón más débil. Listo. ¿Sí? Y desafortunadamente el trabajo de equipo no
no, ¿cómo se dice? Ay, otra vez esta conexión. Sí, listo. Ok, pero entonces pueden observar, ¿sí? Esta es un poco más sencilla, ¿no? Pero esta es la más sencilla. ¿Ok? Produzco todas las A's, después produzco todas las B's. ¿Listo? Cuenta. ¿En esta? ¿En esta? Es que no hay, o sea, no hay B, no hay, ¿cómo así que B sea lambda? ¿B mayúscula? Ajá. Ok, ¿con esta? Listo, entonces, S me da AS y S me da A. ¿Sí? ¿Ah? A me da lambda. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Ok, la gramática genera A más B más. Ok, no le ponen lambdas. Otra gramática equivalente es ¿Sí? Sencillo, ¿no? Bueno, intentémoslo sin ver respuestas. Aquí hay otro ejemplo. Por favor, díganme qué lenguaje genera esta gramática mientras pauso el video. Ah, y la solución. Entonces la solución... no la tienen escrita. Entonces, felicitaciones por haberla resuelto. La solución de este lenguaje es... El lenguaje, bueno, no dice el gramático, pero el lenguaje es 0, que es este de acá, o 1, que es este de acá, y todo este desarrollo acá, que nos da 0 o 1 estrella. Sí. Listo. De otra forma, también pudieran haber escrito aquí adentro 1 estrella, 0 estrella. Eso también le hubiera funcionado. ¿Sí? O 0 estrella o 1 estrella. Cualquiera de esas. Genera el lenguaje de los números naturales en numeración binaria. Que esto es el lenguaje de los números binarios. Empieza 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, etc. ¿Ok? Listo, nótese que la única cadena que comienza con 0 es 0 generado con esta gramática de la cadena 0. ¿Ok? Encontrar un G y C, una gramática independiente del contexto, que genere el siguiente lenguaje. Entonces, ahora sí, vamos a intentar, y otra vez pauso el video, vamos a tratar de escribir nuestra propia gramática que nos genere este. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va. Listo, entonces tenemos una propuesta. Aquí el lenguaje es este lenguaje. Entonces empiezo, digamos, de S voy a escoger 1, 0A. ¿Listo? Hasta ahora voy bien porque este 0 era estrella. Entonces ahí tengo el 1, 0. ¿Ok? De A voy a escoger 1, 0 y el último A será mi lambda, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo 10, 10, ¿ok? 10, 10 claramente está en mi lenguaje, sin embargo, ya veo un problema con este lenguaje. ¿Cómo produzco 1, 1? No se puede. ¿Por qué? Porque este 0 no debería estar ahí, ¿sí?
¿Ok? No, pero igual, fue un buen intento. ¿Alguien tiene otro intento, otra propuesta? Sí, dámelo. Ajá. No, tranquila. Listo. Entonces, aquí veo el mismo problema. No puedo producir 1, 1. Y necesito producir 1, 1. ¿Alguna otra propuesta? Listo. Dámela. Ok. ¿Y ya? Ah, perdón. ¿Y ya? Listo. Ok, entonces, empecemos con 1, 1, ¿vale? ¿Cómo produzco 1, 1? Estoy en S y ¿cuál escojo? 1A, listo. Estoy en A, ¿qué escojo? 1 y terminamos, tengo 1, 1. Listo. ¿Cuál otro? Dime una cadena que ustedes creen que no se puede producir por este lenguaje. Una cadena para totearlo. 0011, ¿sí? 0011, listo. Vamos a ver. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Están convencidos? ¿Ok? Y si creen que no sirve, tienen que darme una cadena para la cual me convence que no sirvió. ¿Sí? Así es que funciona esta vaina. Cuando yo les miro las tareas, yo, bueno, voy a ver qué no sirve acá. ¿Ok? Listo. 1 lambda. No, aquí hay 1, 1. Tiene que haber 1, 1 mínimo. ¡Ah, hijo de madre! Esa era la cadena. Entonces, 1, ¿está en mi lenguaje o no está en mi lenguaje? Pero, ¿qué pasa si yo hago 1A y para A reemplazo con lambda? Se toteó. Pero si le quito el lambda, sí, ahí acaba en 1. Entonces, ¿cómo terminaría en 0? No puedo terminar en 0. ¿Sí? Al menos, no, sí, ahí entonces, ok. Aquí está la solución. ¿O quieren todavía hacerlo? No, tenemos que avanzar, ¿sí? Pero ustedes ya tienen la idea, tienen que practicar. ¿Ok? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No te gusta? Ah, con lo que tenías. Ah, bueno. Pero mira, es muy sencillo. Todas las estrellas las trato por aparte. ¿Sí? Entonces aquí tengo, y aquí tengo, y aquí tengo. ¿Sí? Y como esas estrellas significa que puedo producir cuantas ceros quiera, pues entonces ahí está la producción. Y ahí es donde está mi lambda. ¿Sí? Trata los ceros por aparte. ¿Ok? Pero eso no lo van a hacer al menos de que intenten, hagan el intento, ¿sí? Porque como les dije antes, ver las respuestas es muy fácil, ¿sí? Es cuando uno hace el ejercicio que uno va aprendiendo. Ok. Listo. Siguiente. Entonces, otro ejemplo. Una gramática. Mira, aquí había otra solución. Tal vez un poco
más complicada, no tan elegante, más difícil de entender. Es como un programa. Tú puedes escribir un algoritmo y puede ser sencillo y alguien lo lee. Ah, sí, claro. O miran otro y, uy, no entiendo ese algoritmo. ¿Ok? Ok. Pausa en el video. Vamos a hacer esta. Este es el lenguaje. Pausa en el video. Listo, muy bien. Entonces tuvimos dos soluciones. ¿Te escucho? Y ya, esa es la misma que se propuso. Sin embargo, la única diferencia es que en la que se... ¿Cuál fue la que dijiste? A mayúscula, B minúscula, o lambda. Y bueno, perdón, B. A produce A minúscula S. ¿Sí? Entonces la única diferencia es que aquí va desarrollándose de forma diferente, pero son casi equivalentes. Producen el mismo lenguaje. Esa respuesta es correcta. ¿Listo? Bueno. ¿El que yo acabo de escribir? ¿La que estaba escrito? ¿Este arriba? No, no empezaría con B, empieza con A. O sea, tú vas produciendo hacia la izquierda, mientras que el tuyo va produciendo hacia la derecha. ¿Sí? Pero cumplen el mismo, la misma función, ¿ok? Ok, pero perfecto, muy bien. Entonces estoy convencido que ustedes ya entienden esto. Entonces lo demás va a ser fácil. Entonces, ejemplo, aquí está el ejemplo, ¡pum! Listo, siguiente. Encontrar una gramática independiente del contexto que genere el lenguaje de todos los palíndromos sobre AB, el cual no es lenguaje regular. ¿Sí? Entonces, ahora no estamos hablando de los palíndromos que empiezan con A. Bueno, de hecho esos no son palíndromos, ¿ok? Estamos hablando de los palíndromos. ¿Cómo genero todos los palíndromos que se pueden producir con A's y B's? Ahí está la solución, ¿sí? Estoy seguro que ustedes ya lo pueden resolver porque ya me están mostrando que pueden resolverlo, ¿sí? Entonces, sería o colocar las A's o colocar las B's, ¿sí? Y para terminar, obviamente, o terminamos con A, o terminamos con B, o terminamos con A. ¿Sí? Entonces, esto me produce lambda, que es una palíndrome, A, que es una palíndrome, B, que es una palíndrome, o cualquier otro palíndrome que se nos ocurra, como por ejemplo AA, o AAA, que también es palíndrome, o BB, BBB, ABA, BAB, y así sucesivamente. Ustedes se pueden convencer que eso funciona. ¿Ok? Listo. Ejemplo, encontrar una gramática independiente del contexto que genere el lenguaje de todas las cadenas sobre AB que tienen un número par de símbolos. Entonces ahora sí, pauso. Ok, entonces ahí tenemos la solución. Número par de símbolos. Si en cada regla estoy produciendo un número par, ¿sí? O sea, 2, en cualquier orden, ya sea AA, BB, AB, BA, ¿sí? Y tengo el lambda para cerrar mi recursión. Entonces produzco todas las cadenas que tienen un número par de símbolos en cualquier orden que quiera. Pues es que ahí son pares. ¿Ah, impar? No sé, tal vez sea tarea. Tal vez esté en el taller. Toca pensar. Bueno, dos gramáticas equivalentes son estas. Pum, pum, pum. También sirve. Entonces fíjese que eso también está más... De hecho, esta acá está re sencillo.
hace lo mismo. Vamos a agrandarlo. ¿Sí? Esta también hace lo mismo, o sea, no tenías que ponerlo en la mitad, podías ponerlo al final y hace lo mismo, ¿ok? Sí, pero esta me parece aún más sencillo, ¿sí? Bueno, encontrar una gramática que genere el lenguaje AB o BA estrella. Pues ahí ya está la respuesta. ¿Mm? Sí, esa estaba re fácil. ¿Ok? Pero asegúrense que pueden mirar cada ejemplo y generarlo sin tener que, sí, mirar la respuesta. ¿Ok? Demostrar que la gramática G dada por SSS lambda genera el lenguaje de todas las cadenas de paréntesis anidados y equilibrados. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué servirá esto? Para un compilador. Para verificar si todas las paréntesis tienen su compañero. ¿Sí? También las llaves. Todo eso es una gramática. ¿Ok? Listo, continuamos. Sí, de una producción, de 3 producciones, etcétera, etcétera. Ok. Entonces aquí están los ejercicios. Seguramente uno de esos aparecerá en el taller. No sé por qué no he mirado el taller. Ok. Árbol de una derivación. Pues ya saben lo que es un árbol de una derivación porque ya los he estado, sin enseñarles, ya se los he estado mostrando, ¿sí? Tiene una raíz, ¿sí? Que es no dirigido. Es un grafo no dirigido, sí, pero es un árbol. Ustedes saben lo que es un árbol. Tengo vértices o nodos, tengo arcos o aristas, lo que ustedes llaman transiciones, ¿sí? Bueno, pues, pero en este caso no tiene letras cada una. Tiene descendientes. Ustedes saben lo que es un árbol, ¿sí? Entonces, ¿para qué los aburro? Entonces, algunos árboles con raíz. Un árbol de derivación es lo que hemos estado haciendo. ¿Ok? La raíz se etiqueta con el símbolo S. Nodo interior tiene etiquetado con un no terminal, cada hoja tiene un terminal, ¿ok? Se deriva la producción, bla, 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 ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces yo quiero producir ABBA, pues S me lleva a AB, AB me lleva a ta, 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 y lo puedo representar de esta forma, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Esto es claro, ¿no? Bueno, ya pasamos lo difícil. El anterior es el árbol de derivación. Eso muestra, se hace la gramática, ¿sí? Deriva BBA. Ahí está. ¿Sí? Realmente, ¿para qué los aburro? Ustedes son muy listos para esto. Encontrar una derivación de esta cadena. Entonces, pues pues hagamos una más difícil, ¿no? Esta es tal vez muy fácil. La siguiente no, pero estos son ejercicios. ¿Para qué? Ok, gramáticas ambiguas. Ok, creo que esto es lo último. Gramáticas ambiguas. ¿Qué son gramáticas ambiguas? Una derivación se llama derivación a izquierda o derivación más a la izquierda si en cada paso se aplica una producción a la variable que está más a la izquierda. Una derivación cualquiera se puede transformar siempre a una única derivación a la izquierda aplicando en cada paso producciones a la variable que esté más a la izquierda. Definición. Una gramática es ambigua si existe una cadena para la cual hay 2 derivaciones a izquierda diferentes. Equivalente es ambigua si existe una cadena con 2 árboles de derivación diferentes. Entonces vamos a considerar el siguiente ejemplo.
Ese es el alfabeto de las expresiones. Bueno, si reemplazamos el 0 y 1 con todos los números, ¿no? Pero... bueno, y no tiene restas y división, solamente tiene suma y multiplicación. Ok, para generar números naturales, sumas y productos en numeración binaria es ambigua, ¿sí? Entonces, esta es el lenguaje. Y entonces, vamos a tomar el ejemplo. Si yo tengo 1 más 1 más 0, tiene dos derivaciones a izquierda diferentes. Sí, 1 más 1 por 0. Puedo o tomar esta más, que es la de arriba, ¿sí? Donde digo, listo, voy a derivar con esta producción y la 1 y después la S. ¿Sí? Pues miremos los árboles de derivación, tal vez quede más claro así. ¿Sí? Entonces, yo puedo o seguir este camino primero o este camino primero. Esa es la idea, básicamente. ¿Ok? Si sigo este camino primero, tengo la derivación superior o a la izquierda. Y si sigo este otro camino, tengo otra derivación. ¿Sí? Entonces, esto es una gramática ambigua. ¿Sí? Es decir, No. Lo único que te dice es que derivación a la izquierda significa que primero tienes que derivar lo que está a la izquierda, ¿sí? En este caso, escojo esta producción y primero tengo que derivar esta S que está a la izquierda y después puedo continuar con esta S que es la siguiente S más a la izquierda, pues también es la última. Siempre se va por la izquierda. Siempre voy derivando por la izquierda. Sin embargo, nada me dice que debo escoger esta primero, porque aquí puedo escoger cualquiera. No hay ninguna preferencia. Entonces, como yo puedo escoger cualquiera, pues puedo escoger esta primero o puedo escoger esta primero. Pues puedo escoger ese y descubrir que no puedo derivar porque no me da nada, ¿sí? De hecho, no tengo paréntesis, entonces tampoco, ¿sí? Puedo escoger esta, ¿sí? Pero también me pierdo porque no hay nada que empiece con más. Lo ideal es encontrar un camino que pueda hacer todo, pero en este caso hay dos caminos. Por eso es ambiguo, porque no hay nada que me dice cuál camino debo coger. ¿Ok? Ahora, en programación, pues te explican que hay una orden de precedencia y eso resuelve la desambiguación. Es decir, en C++, en Java, en lo que sea, obviamente se escoge este camino. ¿Por qué? Porque primero se deriva la multiplicación y después se deriva la suma. Pero entonces este no sería la gramática, sería otra gramática donde hay dos niveles y primero está la regla de producción con la multiplicación. ¿Ok? Entonces esto es la gramática ambigua y entonces ahí ven los dos árboles. Se puede eliminar introduciendo paréntesis. ¿Ok? Y por eso es que se introduce paréntesis en lenguaje de programación. Porque con los paréntesis entonces ya sé si el paréntesis está acá o el paréntesis está acá. ¿Ok? Entonces esa es la idea de las gramáticas ambiguas. Siguiente. Las expresiones generadas tienen un excesivo número de paréntesis, lo que dificulta el análisis sintáctico en un compilador, por ejemplo. Lo más corriente en estos casos es utilizar gramáticas ambiguas con GSP, siempre y cuando se establezca un orden de precedencia, que es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Para los operadores, lo cual establece que multiplicación tenga bla, 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 bla. Bueno, la siguiente gramática es ambigua. G es ambigua porque para la cadena A a B hay dos derivaciones a izquierda diferentes. Voy a pausar el video. Listo, ok, entonces ahí están nuestros árboles, ok.
El lenguaje generado por esta gramática, que es A más B estrella unión lambda, se puede construir una gramática no ambigua que genera el mismo lenguaje. Bueno, ahí están diciendo que este genera este lenguaje, pero también podemos escribirla de una forma que no sea ambigua. ¿Ok? Para ver que la gramática no es ambigua, se puede razonar de la siguiente manera. La cadena lambda se puede generar de manera única con esa derivación única. ¿Sí? Con esta derivación única. Bueno, pero... una derivación que desde una cadena no vacía debe comenzar aplicando la producción SAB. La variable A genera cadenas de A de manera única y B de manera única. Por consiguiente, toda la cadena tiene una única derivación a izquierda. Bueno, existen lenguajes independientes del contexto para los cuales toda gramática es ambigua. Tales lenguajes se llaman inherentemente ambiguos. Un ejemplo de ese lenguaje es el siguiente lenguaje. No existe ningún algoritmo que permita determinar si una GIC dada es o no ambigua. Acuérdense que la clase pasada hablamos de algoritmos de decisión y yo les dije que había algunos problemas que no eran posibles resolver. Ahí hay uno. No existe un algoritmo que permita determinar si una gramática dada es o no es ambigua. ¿Sí? Eso quiere decir que el problema de la ambigüedad es indecidible. Yo no puedo dar una gramática y un programa me dice, esa gramática es ambigua. ¿Ok? Esto no es un resultado trivial. Para su demostración remitimos al lector a la referencia web. O sea que la prueba es muy complicada. ¿Ok? Ok, mostrar que las siguientes son ambiguas, gramáticas para lenguajes de programación. La próxima clase empezamos aquí. A cualquier pregunta que tengan les resuelvo las dudas ahorita.